pueda llegar a estar cambiando. ¿Sí? Pero entonces, bueno, un minuto más y entonces ya, pues ya arrancamos. ¿Me escucho mal? Hay personas con los micrófonos abiertos, entonces hacen interferencia. ¿Quién no tiene? Yo los puedo cerrar, a ver, pero bueno, por el momento. Melba, creo que tú. Ah, ok, gracias. Pero me dicen si me escuchan mal, pues igual sería un tema como de conexión. Pero si me escuchan entrecortado o algo así. Bueno, La estoy escuchando bien, profe. ¿Sí? Ah, No perfecto, gracias. señor. Gracias porque pues uno no sabe y esta es una hora pico también. Listo. Bueno, mientras comparto aquí, pues yo quiero preguntarles entonces, ¿qué son, cuando ustedes escucharon el título pues, de este taller de énfasis acerca de pues, cómo llega la palabra, la lectura, la escritura, la oralidad a los espacios insólitos, qué se imaginaron o qué saben, ¿sí? O cuáles son las expectativas? Cuando habla de espacios insólitos, pues como que se hace mención a aquellos espacios donde no son los que conocemos comúnmente, de pronto como, digamos, como aquellos espacios no convencionales. Es a lo que yo, pues, considero que es ese tipo como de lugares, por decir algo. Veía hace poco la publicación que Liliana hizo en el grupo del Face, donde aparece unos libros en unos lugares estratégicos, que son espacios que no es donde comúnmente se reúnen a impartir, pues esta es la formación, por ejemplo, en promoción de lectura, pero que también son espacios que se prestan a la vez para realizar ese tipo de acercamiento hacia los libros. Son aquellos espacios que no son pues como comunes. Entonces así lo entiendo como esos espacios insólitos. Ok, bueno. Y entonces vamos a mirar ¿quién más quiere compartirnos? Profe, por ejemplo, cuando hablan de espacios insólitos, por ejemplo, he visto campañas, bueno, por ejemplo, he visto que quizás pero en caso de no, por ejemplo, cuando se habla de espacios de lectura pequeño, pues es algo insólito, algo diferente, en los buses, en los mismos hospitales, puede ser, y así como en distintos lugares en donde normalmente no tenemos como muy acá, no es tan académico el término de libro, de biblioteca, como son las bibliotecas, los espacios de estudio, aulas de clases, sino son esos espacios que se encuentran por fuera y donde podemos, digamos, llegar hacia mucha gente, como les decía, el caso de un transporte. Dime. Yo te escuchaba leer. Listo. Bueno, pues Amalia, cuéntame. Para mí la idea de espacios no convencionales, pues no sé, nosotros leíamos por ejemplo en parques, eso sería un espacio no convencional, pero también los celulares a través de WhatsApp, que ahora hay muchas narraciones que se hacen a través de la tecnología, en celulares, páginas web, encuentros de Zoom, y otros tipos de narración que tienen que ver con los libros, pero también no tienen que ver con los libros. Me parece a mí que van dentro de ese caldero de los espacios no convencionales, ¿no? Gracias. Entonces, lo que ustedes están mencionando son espacios, ¿cierto? Y son espacios pues tanto virtuales como físicos. Entonces, habría que mirar si realmente está haciendo pues referencia a un espacio físico y qué quiere decir eso.
digamos que sí hay una definición acerca de qué son los espacios no convencionales para la lectura. Y uno los ubica es de forma espacial, pero sería interesante pues ubicarlos de forma contextual y del sentido del para qué y por qué, ¿sí? Y en ese sentido, pues dejaría de tener esa definición de un lugar, ¿sí? Porque el lugar es un espacio donde se desarrolla, pero no es como su razón de ser. Pero como el concepto habla de espacios no convencionales, pues tendríamos que empezar por lo físico definitivamente, ¿sí? Entonces uno podría creer exacto que son espacios donde generalmente no pasan ciertas cosas, ¿sí? Pero lo que estamos viviendo día a día es que estos encuentros con la lectura, con la escritura y con la oralidad, pues están sucediendo más a menudo en estos espacios insólitos o no convencionales. Entonces, tendríamos que hablar que los convencionales, ¿cuáles serían en ese caso? Si todos los que ustedes han mencionado, tanto virtuales, no virtuales, son espacios insólitos y no convencionales, ¿cuáles serían los convencionales? Pues la escuela, la biblioteca, la Exacto. casa, la sala, hasta la habitación. Okay. Bueno, entonces eso es importante lo que acabas de decir, ¿verdad? Y sí, definitivamente es la escuela y la biblioteca, ¿sí? Sin embargo, las bibliotecas se están expandiendo, ¿no? Porque antes solamente pues era en un lugar donde se hacía una labor de préstamo, también se realizan actividades allí, pero las bibliotecas ahora públicas y comunitarias también impactan a la comunidad saliendo, ¿no? No esperando a que los usuarios o beneficiarios entren, sino que tienen que salir, ¿cierto? Digamos que si hablamos de una biblioteca que solamente se dedica a prestar unos servicios dentro, entonces sí sería un espacio convencional, pero si la biblioteca sale de ese espacio físico, entonces sería no convencional, porque ahora, digamos, en caso del libro, pues ellos también orientan unas estrategias que están fuera. Pero definitivamente es el aula y es la biblioteca, pero sobre todo el aula, no solo por ser un espacio, sino es porque la escuela quien ha definido que es en ella donde se aprende a leer y a escribir, ¿sí? Entonces, pero la escuela también puede llegar a tener un impacto en espacios no convencionales, en espacios insólitos también, ¿sí? Entonces, la idea sí sería como ampliar ese concepto, porque el aula no es física, ¿sí? Y yo creo que ahora, pues con esta contingencia, nos damos cuenta que el aula no es física, ¿no? Porque es virtual, pero no es virtual solamente porque haya una conexión tecnológica allí, sino que lo que sucede también no es en tiempo, no es sincrónico, es asincrónico, porque estamos jugando con otros elementos, con otras personas, con otros espacios que no están allí, ¿sí? Entonces, sí, sería definitivamente la escuela, pero la escuela también tiene el reto de salir del aula, ¿sí? Y tú hablabas, Melba, acerca de la familia y la casa. Pues la casa es un espacio cerrado, pero de alguna manera sí sería un espacio no convencional porque no es un espacio llamado a hacer este tipo de mediaciones de lectura y escritura, ¿sí? Sin embargo, sucede. Entonces, si ustedes se dan cuenta, creo que la mayoría están presentes en espacios no convencionales en Sol. ¿Sí? De hecho, la mayoría de sus proyectos que ustedes de sus rutas de inmersión que han presentado, suceden en espacios no convencionales. La contingencia también sucede en espacios no convencionales. Entonces, casi que si uno hace un proyecto ahorita de lectura, de emprendimiento, de acompañamiento, de tutoría a estudiantes,
sería un espacio no convencional, pero no solo es el medio físico o virtual, sino la forma en que se genera un impacto. Entonces es importante que no pensemos en lo físico, sino las áreas o la integración de esa cotidianidad, de lo comunitario, de lo social, que también están involucrados. Eso es salir del aula. Porque si estamos en el aula, estamos sujetos a unos aprendizajes y a unos referentes y lineamientos que están dados por el ministerio, ¿sí? Pero cuando yo salgo del aula, yo tomo esos referentes y digo que no solamente se lee en la casa, que la lectura en voz alta también sale, que también se comparte en familia, ¿sí? Y ahí yo estoy saliendo, ¿sí? Entonces, pero definitivamente ese título, porque sí es un título y es un concepto que se ha dado a esos espacios no convencionales, está dado más por lo institucional, ¿sí? Por, digamos, Ministerio de Educación, Ministerio de Cultura y todos los que están siendo involucrados allí. Entonces ya este espacio se llama NSL, Espacios No Convencionales de Lectura. ¿Sí? Pero yo creo que con el tiempo eso va a cambiar porque estamos dándole una visión de que eso es algo especial, que no sucede, que es raro, que es extraño, ¿sí? Que no sucede casi y realmente sucede más de lo que imaginamos, ¿sí? Entonces, ese es como el reto también muy interinstitucional, ¿sí? Porque lo que pasa es que tenemos unos derechos que se adquieren, pero frente a la lectura, la escritura y la cultura. Y como pues tenemos dos instituciones, en este caso Ministerio de Cultura y Ministerio de Educación, se hace como una división de esos dos espacios. Ustedes de alguna manera como que lo han visto en las convocatorias, en algún momento pues se confluyen y en otros momentos sí hay como ciertas diferencias allí, de perspectiva de lo que es la cultura, la lectura, la escritura y la oralidad en la cultura y en la educación, ¿sí? Y eso es un problema, porque no deberían existir diferencias, ¿sí? Y por eso las intervenciones que se hacen al territorio, pues llega el promotor de lectura de la Secretaría de Educación y llega el promotor del Ministerio de Cultura, que pues, está asociado a Fundalectura y etcétera, y se encuentran ahí y a veces ocurren desencuentros de esta mirada de la lectura. ¿Sí? Entonces, eso es lo que pasa. Entonces, para el Ministerio de Cultura tal vez sí hay espacios no convencionales. Para el Ministerio de Educación tal vez no, porque todo sucede dentro de lo institucional. Y lo que no está dentro de lo institucional y no aparece reportado, pues sería estos espacios no convencionales. ¿Sí? Aun cuando ellos intervienen en bibliotecas escolares, esas bibliotecas están dentro de un espacio físico y allí se quedan también. Bueno, entonces es como para decirles que se llama así, el concepto podría ser más amplio y podría ir transformándose con el tiempo y con las necesidades. Yo creo que la pandemia es un buen ejemplo de todo lo que está sucediendo con la lectura, que hemos tenido que ser muy creativos. ¿Sí? Dime. Bueno, acá hay una, no sé si ustedes conocen esta pintura de Bruegel, paisajes de juego, ¿sí? Entonces, no sé si la logran ver porque pues, habrá que hacer más zoom, pero lo que representa aquí son como más o menos 80 o 90 juegos, esos juegos de la época, pero aquí digamos lo interesante para nuestro caso, porque igual es interesante observar cada uno de los jueguitos allí y tal vez establecer una comparación de lo que juegan los niños hoy en día. Acá hay cosas particulares, una la cantidad de juegos, otras son los espacios. Y entonces, si ustedes se dan cuenta, es que ese espacio que nosotros
dividimos entre afuera y adentro, pues no hay tal. El espacio público es un espacio que se toma, ¿sí? No es un espacio condicionado, es un espacio en el que se interviene y el juego, en este caso, da cuenta de lo que está sucediendo. No, tal vez no había una definición de espacio público y de lo que hay en el interior, tal vez con las actividades que realizamos, pero en este caso, miren ustedes, el juego está por todas partes, ¿sí? Y si ustedes detallan pues, la pintura, pues se van a dar cuenta de juegos con los que ustedes tal vez se sientan identificados y otros que pues ni idea, pero la verdad la mayoría son juegos tradicionales que de repente nosotros sí alcanzamos a conocer y que los hacemos en la calle. O sea que la calle es fundamental, ¿cierto? Que sería el espacio público. Pero sí tiene un gran significado cultural, ¿sí? Entonces, para poder hablar también de lectura, tenemos que hablar sobre cultura y todo lo que sucede fuera de estos espacios establecidos institucionales, pues hacen parte de la cultura y vale la pena pues, anotar lo que sucede allí, ¿sí? Entonces no deberían existir esas diferencias y por eso pues, llamamos no convencionales, pero miren ustedes desde hace cuánto estamos jugando y tomándonos los espacios, ¿sí? Bueno, y bueno, acá hay unas curiosidades como que los niños tienen cara de adultos, ¿sí? Como de viejitos, pues porque no, esa representación del niño como niño, pues no estaba como tal, ¿sí? Entonces, tanto los retratos, también los niños tenían apariencia de adultos, ¿sí? Listo. Entonces, por eso el espacio trasciende al sentido estricto de medio físico o superficie delimitada para hacer referencia a ambientes diversos, situaciones. Entonces, miren, trasciende ese medio físico del que nosotros estamos nombrando, porque si ustedes se dan cuenta, ustedes todo el tiempo hicieron una enumeración de espacios físicos, no de lo que sucede allí, ¿cierto? Entonces, este medio físico tiene unos ambientes, tiene unos ambientes diversos, ¿sí? Unas situaciones especiales y unas iniciativas lectoras que se ofrecen a todo tipo de personas. ¿Listo? Pero igual, pues, esos espacios están sectorizados para población infantil, adulto mayor, rural también, ¿no? Pero mire que sí debemos tener en cuenta los ambientes diversos, situaciones especiales e iniciativas lectoras, ¿sí? Porque eso está dentro de la planeación. Cuando nosotros vemos el espacio, nosotros no vemos el espacio, nosotros vemos primero esas necesidades, esas situaciones de ese lugar, lo que sucede, y lo que se proyectaría para algún objetivo en especial, ¿cierto? Porque el que se lea en un parque, el que se lea en una huerta, Mami, ¿me puedo acercar? hay una diferencia allí muy importante. ¿Cuál sería la diferencia entre leer en un parque No, y en una no. huerta, por ejemplo? Pues uno dice, los dos son espacios naturales, pero ¿cuáles serían para ustedes unas diferencias claves allí para definir cómo es leer en la huerta y leer en el parque? Pues yo pensaría que el contexto favorece las interpretaciones de los textos, tal vez, o si es con otra persona o con un grupo, pues le da como un giro diferente, porque uno es espacio de juego, y el otro es espacio más de trabajo y no sé, como que la conexión con la naturaleza me parece que es distinta y según la lectura que se haga, podría inducir a perspectivas distintas de los textos, me parecería. Sí. Entonces mira que tú estás mencionando la palabra juego. Bueno, uno también podría jugar en la huerta, pero sí, definitivamente la relación que estableces con el medio, con el ambiente, es diferente. Y dependiendo de esa relación, pues yo establezco también unas actividades y unas iniciativas lectoras también diferentes, ¿cierto? Si ustedes piensan en una actividad para el parque y otra para la huerta, ¿cuál sería? ¿Cómo se la imaginan? Pues, Buenas noches. buenas Yo noches, creo Daniel. que el parque
que, como estaba comentando mi compañera anterior, pues el espacio también lo invita a uno a, pues a adaptarse a él, ¿no? El parque siento que da muchas más posibilidades de lecturas más variadas, como lecturas de juego, lecturas de aventuras. Siento que en una huerta la lectura no necesariamente, pero el espacio lo invitaría a uno a ir hacia ciertas lecturas relacionadas con la naturaleza, con espacios en ficciones de bosques o algo así, ¿no? Pues si uno quisiera como también involucrar el espacio dentro de la lectura, porque una lectura, por ejemplo, en voz alta en una huerta nos permitiría como jugar como con ese hecho de algún campo en un libro de que tenga como que ver con campesinos o algo por ese estilo. El parque da como un paisaje mucho más amplio de, como de oportunidades. Ok, listo. Sí, y en la huerta, pues además, ustedes saben que la huerta está como diseccionada, es decir, que tiene especies, tiene, ¿no? Como una división de la tierra también muy especial y también podría prestarse más para la oralidad, ¿no? Sí, Ujú. quería opinar algo. Es Sí, que, dale. bueno, paradójicamente, pues yo en este momento, pues, de hecho mi proyecto está enfocado en un colectivo donde pues ellos tienen conciencia ambiental y pues tienen una huerta. De hecho, pues ya hemos ido y hemos compartido lecturas en la huerta. Y pues lo que tú dices es muy verdad, o sea, es como entender pues primero el contexto y es como tratar de hacer como la comparación, porque pues aunque es una huerta, la huerta que aquí en Bogotá, entonces es como hacer la distinción entre lo urbano, lo rural, eh, podría distinguirse características como muy detalladas de lo que es la vida en el campo y de lo que es la vida urbana, y generar como ese contraste entre lo que es generar conciencia, porque la idea es generar conciencia ambiental, entonces este contraste, ¿no? Exacto. Miren que ahí hay otra cosa adicional que tú mencionas allí y es un objetivo, generar conciencia ambiental. Entonces ese es el sentido de leer en la huerta, ¿sí? No es solo como que, conectémonos con la naturaleza, sentémonos aquí alrededor del árbol y respiremos. No, también hay una participación activa y de transformación. Eso es importante. Es que no puedo ver quién levantó la mano. ¿Quién va a opinar? Que no puedo ver aquí. Buenas noches, Mari. Mari, dale. Bueno, yo he tenido o he vivido las dos experiencias de hacer mediación de lectura en ambos escenarios, afortunadamente. Sí hay una distinción, sin embargo, desde mi experiencia y lo que he podido elaborar, en ambos lugares se pueden leer cualquier tipo de material. ¿En qué le hallo yo una distinción? En que en el parque son tipos de lecturas o trabajo que detonen y que no sean tan extensos, que vayan al punto y ya, ¿sí? Que sean más como del transeúnte, por llamarlo de alguna manera. Y en la huerta nos da el tiempo de pensarnos más el trabajo que yo hago en la huerta lo hemos enfocado muchísimas veces con el encuentro intergeneracional y no dejarlo solamente en lo ambiental, sino cómo desde ese contacto ambiental crecemos como seres humanos en diferentes aspectos de la vida. Nosotros hemos trabajado con niños, pues bebés, y con los abuelos, y realmente el contacto con la huerta es completamente diferente. Y ambos se encuentran desde ese conocimiento, desde lo que ellos han intuido con su sentir, con lo que han vivido, sin necesidad de ir realmente a los libros. Y en el parque, pues sí, también está la experiencia muy enriquecedora,
se presta para mucho, pero pues las actividades son mucho más cortas y no se puede ir a profundidad, porque lo que decía la compañera al inicio, pues es mucho más de juego, de que yo voy al parque y disfruto, y pues desafortunadamente en la huerta se piensa muchas veces que es solo el trabajo, pero el juego también está inmerso dentro de lo que se hace en la huerta. Mari, pues tú vas ampliándose ustedes. Cada vez que ustedes van contando acerca de eso, lo que se realiza, están hablando también como de unos objetivos y de ese tipo de encuentros que es lo que favorece, ¿no? Es el tema de la lectura de no solo los textos, sino la lectura de las personas que tienen que contar algo, que son como libros, ¿cierto? Y la lectura de ese espacio también, ¿sí? Cómo se lee una huerta, por ejemplo, ¿no? Porque eso es clave dentro de esos espacios, ¿sí? Y lo que decía pues, el compañero anterior acerca de bueno, una huerta urbana y rural con objetivos totalmente diferentes, comunitarios también, pero lo que dicen las personas del día a día de su vida de una huerta, que está más enfocada hacia el trabajo y otras ya, no sé, de pronto, pues el barrio, la comunidad, el comer orgánico, bueno, muchas cosas que están allí. Juan Carlos también estaba por allí, creo. Sí. Ajá. Hola. Hola, Juan Carlos. Creo que la lectura de la hierba, de la huerta también puede otorgar unos significados bien interesantes. Pensando que la palabra cultura viene de cultus, del latín, de cultivar. Entonces creo que de allí se pueden extraer unos significados interesantes asociándolo precisamente con el cultivo, digamos, con la idea de la palabra como alimento, es decir, esas asociaciones entre la literatura y la palabra con el alimento físico. También la huerta proporcionaría espacios diversos, no sé, extendiéndome más ya como una montaña, un lago, otros espacios. Y otra cosa es como la observación, quizás, ¿no? La observación de los animales, de las plantas, de esos espacios, creo que podría generar una interacción bien interesante que genere significados bien intensos también. Miren que ustedes lo que están haciendo ahorita no solo, pues, yo les di un ejemplo de, bueno, huerta y parque, pero ustedes están ampliando realmente el concepto de estos espacios no convencionales, ¿sí? Que no son espacios, sino que hay unos encuentros allí, que estos espacios no convencionales propician lo que ustedes están mencionando allí, ¿sí? Que tiene que ver con la cultura, de cómo se genera, de cómo es el contacto con el otro, ¿sí? Eso está dentro de ese tipo de proyectos y se van alimentando con la vinculación de otras lecturas, de otras personas, ¿sí? Y esto que ustedes mencionan es lo más interesante de los espacios no convencionales. No es que se salgan de lo normativo, no, es que son muy amplios, son diversos, son inclusivos, porque eso es lo que se pretende, ¿no? ¿Sí? Entonces, miren que aquí estamos hablando como de ciudadanía, también de convivencia, de género, ¿sí? Y todo eso depende, digamos, los enfoques a los que ustedes ponen su mirada en esos territorios. Y precisamente estamos hablando de leer el territorio también con estos espacios no convencionales. Bueno. Entonces, miren que es interesante aquí cuando dice que parece que en estos espacios no convencionales hay un acceso más fácil a la lectura, ¿sí? Y al código escrito que, digamos que dentro de lo institucional, como sucede en el aula, es un poco más difícil, porque hay un sistema de evaluación, te dice qué tienes que hacer en primero, segundo, tercero, ¿sí? Y pues no todos lo logramos al mismo tiempo. Pero estos espacios parece que además de incluir a todos, les hace pensar que la lectura es importante para construir y para hacer valer esos derechos de la lectura misma, ¿sí? Entonces es muy importante como ese tipo de reflexiones, porque sabemos que, bueno, si no voy al colegio, entonces no tengo el derecho a, no,
El derecho a la lectura no se da en el colegio o, el acceso, o por el acceso, digamos, a la educación. No. Digamos que ese acceso se da a través de esos espacios de construcción de, pues, de comunidad y de cultura, en cualquier espacio. Bueno. Bueno, entonces digamos que uno de los objetivos que nosotros a veces como que no lo pensamos cuando estamos en este tipo de espacios, es que aquí eliminamos barreras, ¿sí? Hay un acercamiento a nuevos materiales de lectura y a nuevas iniciativas y a esas personas que se van involucrando y que tal vez nunca leían esos códigos escritos, pero que saben, tienen otro tipo de conocimientos que también hacen parte de esos nuevos lenguajes y de la lectura, ¿sí? Porque si esto fuese así como sucede en la escuela, entonces pues no seríamos todos ciudadanos, nuestros derechos, o sea, esto tiene que ver más con la Constitución que otra cosa, ¿sí? Parece, digamos que una forma de validar este derecho como a leer y a escribir, no es aprender a leer y escribir, es hacerlo, es ejercerlo, y que se ve en efecto cuando ejercemos nuestros derechos. ¿Listo? Entonces, los ENSL, o pues los espacios no convencionales de lectura, bueno, también son pues en muchas ocasiones, bueno, salen del aula, pero también son iniciativas de las bibliotecas públicas, municipales, barriales, ¿no? Que tienen un impacto y que tienen también como un diálogo directo con colegios, con entidades culturales, sociales, asistenciales, ¿sí? O muchas veces, si ustedes han visto como esos esfuerzos que nosotros decimos el héroe, como salen las propagandas esas de Bancolombia, el héroe y este tipo de cosas, pues a veces también nacen de una iniciativa pues personal, ¿sí? Y que trascendió y que se volvió un proyecto no de lectura, sino un proyecto cultural y social, ¿sí? Entonces, esto también es muy importante, que también se tejen redes entre las instituciones y no es labor de la biblioteca y del colegio generar estos espacios de fortalecimiento de procesos de lectura y escritura y oralidad. No es que les toca, es que nos toca a todos y tenemos espacios físicos en donde creamos un conocimiento, lo podemos compartir, se generan estos colectivos, una comunidad y se escriben nuevas historias. ¿Listo? Digamos que lo que uno observa, por ejemplo, el Chiribiquete ahorita, pues es como todo una manera de escribir, de leer, de pensar, de interpretar desde una comunidad y que llega a otra comunidad también a entrar en contacto, que seríamos pues, nosotros también allí. Bueno, pero de todas maneras, en definitiva, sí es importante tener claro pues que pues, hay de todo. Pues hay de todo en todas partes y yo creo que cosas e iniciativas que no conocemos. Digamos que ahorita uno podría sí, pues hacer una especie de categorización o de división, pero yo creo que debería ser diferente, ¿sí? Debería ser más desde lo social, ¿sí? Y no pues como lo están viendo ustedes aquí en la diapositiva, ¿sí? Entonces, debería ser desde una mirada un poco más social. Entonces, no sería, aparte los de la salud, el transporte, pero esto es para decir que en todas las áreas, en todos los ámbitos, se necesita de la lectura, se ejerce la lectura y no tendría por qué no existir la lectura en algunos, o sea, no, todos tendríamos derecho, aun cuando estamos enfermos, estamos en medio del bosque, tendríamos ese espacio para leer. Entonces, pues en los hospitales hay muchas iniciativas,
en las salas de espera, pero digamos que tiene muchos niveles también un poco más complejos. Y creo que hay un proyecto, no sé si leí alguno de ustedes de los proyectos sobre alguien que ya está trabajando y lo que significa a veces trabajar con niños que pasan largas temporadas en el hospital y que no pueden perder su derecho a la educación y cómo hacen para nivelarlos y cómo hacen que también el reto es que la lectura cura, como es esa ¿cómo se llama? La lectura puede curar. Biblioterapia. Sí, sí, Biblioterapia, sí, ¿será? exacto. Y uno la hace, de hecho, uno la hace porque uno dice, uno a veces lee para eso, ¿no? Uno dice, bueno, no sé, estoy angustiado, estoy deprimido y hace una selección de algo que pueda ayudarle, ¿no? Entonces, la selección de los textos para alguien que no se sabe si va a vivir y que es niño, pues es también muy complejo. Bueno, en áreas de transporte, pues aquí conocemos las iniciativas. En Bogotá tenemos, pues, en algunas estaciones de Transmilenio que intercambian el libro al viento, que pues es una publicación gratuita, con una edición muy buena. Y bueno, el Biblioburro creo que es de esas iniciativas de hace mucho tiempo que uno decía que apareció como si fuera un ser de otro mundo, o sea, como que esto pasa, como se hace, no sé. ¿Qué a ustedes les pasó cuando la primera vez se enteraron del Biblioburro, por ejemplo? Entonces, resulta que hay dentro de ese banco de experiencias, muchas no están, pues no han sido documentadas y casi todas diríamos que son rurales, ¿no? O de comunidades marginales, que no, pues no tienen apoyo y que son esfuerzos comunitarios o de una sola persona como ocurrió con el Biblioburro, ¿sí? O también como lo hace pues Laura con el bibliocarrito, ¿sí? Que son experiencias que nacen pues del corazón, ¿verdad? Y que no quieren dejar ningún rincón sin ser habitado por la lectura. Bueno, los espacios públicos, creo que ahora es mucho más fácil acceder en muchas partes, aquí como los PPP, que son los parques, pero pues en muchos lugares de Latinoamérica las playas tienen biblioteca, se puede acceder a la biblioteca y la biblioteca no es un espacio cerrado, sino pues, casi que un espacio inmerso allí. En áreas comerciales, centros comerciales tienen sus lugares de intercambio o de lectura en voz alta también. Y pues esas áreas personales que tampoco se puede olvidar, o sea, no todos comunitarios, es importante. Creo que de hecho ahorita pues hay muchas experiencias de vecinos con la pandemia. En la primera versión del diplomado alguien hizo un proyecto sobre lectura en las ventanas. Y pues, y preciso era como en este momento en que antes la restricción era como mucho más estricta, entonces era como comunicarse sin poder verse para enviar libros por PDF, en los pasillos publicar que el pasillo número 1 le tocó la lectura tal, esas tertulias literarias también son muy importantes, ¿no? Entonces, digamos que estas serían esas grandes áreas en donde sucede la lectura y pues que hay, pues hay más. Pero fíjense que de todas maneras esos espacios no convencionales o insólitos, curiosamente suceden en estas zonas, es decir, en Latinoamérica o en Medio Oriente, en espacios en donde la situación económica es también, tiene algunas dificultades. ¿Ustedes creen que allí se establece una relación? ¿Qué puede estar pasando para que, o somos muy creativos, o cuál sería ese fenómeno, que está ocurriendo que en estas zonas tengamos experiencias de este tipo, por ejemplo?
ustedes así que, a ver, es que no estoy viendo el... Ajá. Ah, Amalia, cuéntanos. Yo Por creo que ejemplo. no solamente en Latinoamérica, por ejemplo, hay una avispa que va en el sur de Italia, lleva libros de sitio en sitio y tiene ya su propia librería, también está Libri Liberi que tiene todo el proyecto de Kamishibai, hay muchas iniciativas de lectura, muchas por toda Italia. Yo creo que lo que pasa también es que aquí nos llegan noticias de Latinoamérica, sabemos lo que está pasando en Latinoamérica, pero en realidad en el resto del mundo se hacen muchas cosas, ¿no? No Sí, sé. yo creo que digamos que tal vez sería como la forma en que se llega a espacios donde no hay ciertos recursos, tal vez. Pero digamos que ese tipo de, digamos, de movilidad a la que tú te mencionas, a la que estás mencionando, pues sí, de hecho, sí sucede en, pues en otros espacios, digamos que, pues en Europa. Pero entonces aquí, digamos, hay una manera como de dificultad del territorio que hace que asumimos unas estrategias en donde no hay un apoyo económico, en donde la gente identifica zonas de conflicto y sin embargo pues están allí inmersos, por ejemplo. Bueno, las bibliotecas humanas muy a ciencia ficción, en donde uno también es un libro. Eso, ¿sabes de esta experiencia, Mari? Hola, ¿me repites? Qué pena. Sí, tú mencionas que bibliotecas humanas. Sí, sí, señora. ¿Y sabes de alguna experiencia? Sí, señora, pues esto nace en Europa y hace un año largo se llevó a cabo en Bogotá, la red de bibliotecas públicas, y fue una experiencia bastante bonita porque se hizo a partir de conocedores de algunos de los carnavales o festividades del país. Fue también una experiencia en la que en lugar de recurrir al libro físico y a lo que conocemos con el código escrito, realmente era entrar en conversación con una persona que no se conocía y que nos estaba contando un mundo completamente diferente. Y ellos se convertían efectivamente en un libro y aparte de eso, el niño o el joven pues tenía una interacción más personal, porque no era como los encuentros con los autores que está el escritor y el auditorio completamente lleno, sino que realmente era un encuentro como tú a tú y pues se podía realizar en cualquier espacio, una charla mucho más amena. Okay. Bueno, eso resulta pues muy interesante el conocimiento que se va creando y que el libro no se abandona, no se reemplaza, sino que también se priorizan otro tipo de lenguajes que siguen siendo vitales para las comunidades. Bueno. Entonces, bueno, voy a pasar aquí un video del libro burro, que es como... bueno, mire, entonces también tenemos, si aquí tenemos el libro burro, en Laos tienen elefantes, que tienen pues como la misma labor, pero en este caso, pues obviamente Laos está lleno de elefantes. ¿Sí? Sí, son, digamos que hacen parte pues, de su cotidianidad. Y en ese caso, pues el énfasis está dado también en pues, cuidado del elefante. ¿Sí? Entonces miren que el burro o el elefante no es que yo estoy utilizando uno y otro, y que sea un azar o que sea, sino que hace parte de esa cultura y que el objetivo también en este caso, quien trae los libros y se comunica con los niños,
pues el objetivo es cuidar de su entorno. Entonces voy aquí a pasar como videitos de algunas experiencias como, vitales y como ellos cuentan, porque miren que de todas maneras ellos empiezan diciendo como, bueno, yo hice esto, pensé que necesitaban esto, no había nada, y de repente pasan 10 años y se va consolidando como un proyecto que se va expandiendo territorialmente, pero también social. Bueno, ya les conté acá. Un biblioburro es un muchacho que viene sobre un burro y trae unos libros. Hola, buenas tardes. ¿Cómo han pasado? Mi nombre es Luis Soriano Borges y soy la persona que conduce a través de estos campos la Biblioteca Rural Itinerante Biblioburro. Le pregunto, bueno, ¿y tú dónde sacaste esa idea? Ajá, y de la mente. Cuando yo estaba estudiando, me gustaba mucho la biblioteca. Yo era como el punto de escondite del hoy no hay comida, tienes que hacer las tareas, tienes que orar, tienes que ir para el colegio, tienes que ir para el culto. Él se perdía de la casa y se lo encontraba uno en la biblioteca. ¿Me entiendes? Eso le agradaba a él. Y él se fue con su mente hasta allá. Un burro de noche. Un burro que rebuzna y espanta ¿los qué? Pajaritos. Los pajaritos. Yo descubro de que debemos de llevarle cuento a los niños. Porque si ellos no tienen biblioteca, hay que inventar una. Hay que llevárselas allá. Esos niños del monte no van a venir a una biblioteca. Hay que llevarles la biblioteca allá. ¿Oíste? Él se ingenuó los burriquetes, puso los libros y hizo unas cosas ahí que puso biblioburro. Entonces tiene, el burro se llama Beto y la burra se llama Alfa. Y le puso Alfa y después puso Beto. Ay, ¿eso qué quiere decir? ¿Ah? Ajá, alfabeto, los burros. Biblioburro es un medio de transporte que tiene el profesor de traer los libros en 2 burros y él se desplaza a diferentes veredas a llevarle los cuentos, llevarle libros y muchas cosas importantes a todos los niños de las veredas. La historia la cuenta una pobre viejecita sin nadita que comer, sino carne, dulce, torta, huevo, pan y pez. Bueno, te cuento que el criterio que tengo sobre dónde deben de ir los biblioburros lo tengo bien designado y bien escrito y bien pensado. Porque los niños que viven al margen de la carretera ven carros lindos, ven gente que pasa y eso te va dejando algo de enseñanza. Hablar siquiera con una persona que no viva por aquí te deja algo de enseñanza. Pero los que viven de la carretera hacia adentro, a 15, a 20 kilómetros, ¿quién les enseña? Nadie. Él viene, nos trae libros, nos trae los cuentos y nos trae materiales, porque los niños no tienen y los papás tampoco tienen que comprarlo. Es que estos niños son niños que están atravesados por una situación de violencia berraca aquí, ¿oíste? Son niños que vieron gente ahorcada, gente muerta, mutilados. Son niños que veían a sus papás aterrorizados, que se tenían que esconder en el arroyo. Son niños que de una u otra forma se quedan mudos porque creen que todavía se están escondiendo. Y si cerramos los ojos, estamos usando la imaginación, está en la mente. ¿Qué queremos nosotros? A través del biblioburro, Alfa, Beto y yo, cambiarles la vaina
a los peladitos, ¿viste? Recién nacida. Trata de que los peladitos se animan, cojan un lápiz de color, tiñan el mundo del color que ellos les dé la gana. Espectacular, ustedes no se lo imaginan. Nos leyeron cuentos. Que se ríen abiertamente. No se esconde detrás de un árbol, así como cuando viene, yo soy como montuno. Trae cuentos, leemos los libros y jugamos y a veces pintamos. Esto es un trabajo para largo plazo, donde vamos a cultivar colombianos con mentalidad crítica, con mentalidad constructiva y con mucha imaginación. Y colorín colorado, esta historia se ha terminado. Abran los ojos y miren. Bueno, ¿qué es lo importante de esta experiencia del logro? O sea, ¿qué es lo que ustedes dicen? ¿Qué es lo que ustedes creen cuando escuchan a esta persona pensarse eso, este proyecto, pero que definitivamente él ya lo cuenta ahorita ya con pues la experiencia de muchos años y ya tiene claro, no, es que mi objetivo está, pero con seguridad al inicio la experiencia fue otra, ¿no? Pero digamos que de todo lo que nos habla de esta construcción, de este espacio no convencional, ¿qué es lo que es más vital para ustedes aquí en esta experiencia, por ejemplo? Yo pido la palabra. Dale. Personalmente me impresiona más el señor, el hombre, que la obra. Pues la obra es su producto, pero veo en él como ser humano un inmenso balance entre su sueño, su ilusión y su parte analítica, de pronto un poquito reflejándome hacia mí, que quiero planear siempre tanto que de pronto no hago nada o no mucho. Y él tiene un balance inmenso entre querer hacer y lanzarse al agua. Él piensa, dice, sabe a dónde va a ir, tiene planeado y se ve que tiene organizadas sus cosas, pero seguramente que no se esperó a que todo estuviera perfecto, ni que estuviera garantía de que a la gente le fuera a gustar, de que a los niños les fuera a interesar, sino se lanzó al agua. Y creo que, pues muy personalmente, es lo que más me impacta, esa capacidad de él de decir y hacer, y pues le resultó, le ha ido resultando, pero no creo que se esperara tanto a garantías y seguros. Entonces, creo que eso, en cuanto a impactos hacia la comunidad, es más valioso a una persona así. Yo creo que es muy importante tu comentario porque además yo creo que uno lo piensa también en el proyecto que uno está haciendo, ¿sí? Imagino que uno, bueno, voy a emprender un proyecto en un espacio no convencional, pues, es interesante, pero sí hay unas, digamos, en este caso lo que destaca es unas calidades y unas cualidades humanas que son indispensables pues, para seguir adelante y esa construcción no solo es hacia afuera, sino hacia adentro, que es lo que tú estás hablando. Listo. ¿Quién más pidió la palabra? Yo. Dale, Ana Rosa. Profe, como, no sé, esa labor social también y como ese objetivo de alejar a esos niños de esas vivencias tan duras y esas situaciones tan difíciles de violencia que han vivido. Entonces, mirar como ese poder sanador de la lectura, no solo la sanación física, sino también en la parte mental, en la parte espiritual y en la parte psicológica. Sí, yo creo que uno cuando está haciendo un proyecto de lectura, uno también tiene una visión sobre qué es la lectura, ¿sí? Uno tiene documentos de apoyo, pero definitivamente uno va armando su concepción de qué es la lectura dentro del proyecto que está trabajando y con la población también, ¿sí? Entonces, él hizo como una lectura de su contexto y logró como esa comunicación para poder hacer ese cambio. Es un proceso largo,
Es un proceso largo, pero sí. ¿Quién más? Buenas noches, profe. Smith. Hola, Smith, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Estoy tratando de colocar el pero no me da. Pero bueno, sí, me parece interesante, me encanta y lo digo desde la experiencia mía, que también he tenido esta fortuna de estar en estos espacios no convencionales, y lo que siempre me ha impulsado es que tengo el convencimiento de que la lectura transforma vidas. Entonces, partiendo de eso, yo llego a las diferentes comunidades o los diferentes sitios de la ciudad totalmente convencida de que el momento que voy a compartir con los chicos o con las personas a las que les voy a llegar con lecturas, con el total convencimiento de que por lo menos voy a dar el paso para que crean en ellas, para que crean que, o sea, poder implantar en ellos esa semilla de amor y decirles a través de este procedimiento, a través de este proceso, a través de esta lectura, puedes empezar a dar una perspectiva totalmente diferente de tu vida. Entonces, pues es lo que siempre me ha motivado a mí, ¿no? Creo que he llegado o sea, Dios me ha llevado por cantidades de sitios aquí en la ciudad impresionantes, y siempre he tenido ese total convencimiento, porque lo hizo en mí y porque sé que se puede hacer en los demás, máxime en sitios o en personas con una vulnerabilidad a flor de piel y que necesitan de encontrar un camino, necesitan encontrar, saber que hay una puerta y que está en la lectura. Muchas gracias, Esmil, por esa experiencia y por esa concepción que has creado, porque si es que eso es algo, no es algo claro desde el principio, sino que es una construcción. Y eso es lo interesante de un espacio no convencional. Tengo con la mano levantada a Amalia y Viviana. Hola. Sí, pues sobre Soriano, a mí cuando lo escuché hablar en la Feria del Libro el año antepasado, me impresionó mucho como este ánimo que tenía él de afrontar el peligro que era poder atravesar como todas esas zonas. Cuando empieza él su proyecto, eran veredas y lugares donde en realidad estaban pasando cosas muy fuertes, y él le vale 5 y además sus burros y se va para allá. Y es como un acto de valentía, y es el proyecto de Biblioburro es la bandera de la valiente que es una persona, como el amor a los niños es más fuerte que el miedo que le puede dar, y eso es como me le quito el sombrero cuando habla ese señor, es increíble, ¿no? Hoy en día está armando una biblioteca ya en un lugar, ya ha cambiado un poco la situación, pero igual en Colombia no cambia, y él está muy consciente de eso, y está siempre apoyando a todos los valientes que hacen eso por el país. Entonces es como admirable, porque yo creo que es algo que ataca la necesidad, y es ver dónde está el dolor y cómo la lectura puede ir a sanar. Como hablaban un poco de los hospitales, él vio la necesidad de ir a sanar a todos esos lugares, y es wow. Sí, 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 a mí me impresiona como tener esa convicción y esa seguridad de que eso se hace, que o sea, él no tiene límites, él no tiene fronteras, y sabe qué es la violencia porque el lugar donde se encuentra ubicado es sin duda una zona roja y no ha cambiado y no va a cambiar. Y él no espera que él no espera que ese lugar cambie, pero él espera que exista una posibilidad. Yo creo que eso es lo mejor. Entonces, Viviana, Felipe y Otra. Hola. En el chat hay buenas participaciones también para que ustedes miren los enlaces de sus compañeros. Dale, Viviana. Bueno, quería hacer mención de algo, y es que con lectura en espacios no convencionales, yo estaba de pronto pensando mucho en la animación a la lectura, en la itinerancia, en, digamos, la ruptura de lo cotidiano, como para acercar el libro como pues artefacto cultural, o la lectura de código escrito, la palabra leída a la gente en la cotidianidad, ¿cierto? Como para crear esos
no sé, esos, ay, pues madre, ¿qué pasó aquí? Están leyendo algo. Pero ya con la experiencia de Biblioburro, yo me imagino, no estoy segura, que el man va varias veces al mismo lugar. Pues el man tiene un proceso y eso ya es algo muy distinto. O sea, tener un proceso es ya implicarse con las comunidades y si bien, digamos, no es convencional la forma en que él lleva la palabra a los lugares, tampoco está pues como tirando piedritas en todas partes a ver qué estalla, a ver qué sale, sino que él está trabajando en un proceso con ellos. Creo que ahí ya se nos tiran como otras preguntas, ¿cierto? En términos de promoción de lectura, y es cuál es, más allá de lo creativo y de la irrupción de las formas novedosas que nosotros pensemos para llevar la lectura y el libro, es realmente, pues, cuáles son nuestras intenciones. Acá el man también la tiene clara en esos términos de construcción de paz y de nuevas posibilidades. Entonces, ¿cuáles son nuestras intenciones como promotores? Y más allá de las estrategias súper novedosas, tenemos un plan de proceso con esas comunidades. O sea, permanecer, estar, reconocernos, porque ahorita también lo mencionaban, bueno, el que iba a saber si iba a tener una buena recepción o no. Es un salto al vacío, pero la persistencia, la frecuencia, empieza a generar unos lazos que sí pueden permitir transformaciones con toda seguridad, en la forma en que se organiza la comunidad, la forma en que los niños y las familias empiezan a conversar, a ver lo que ocurre, y eventualmente pues también saldrán de allá con ganas de montar otros biblioburros y devolverle a sus comunidades lo que aprenden. Pues eso es como una cadena de acciones, que creo que poquito a poquito el man sí va a lograr transformaciones. No es solamente como el hagamos algo para que nos olvidemos de la guerra un ratico, ¿no? Yo creo que eso sí mueve otras fibras. Muchas gracias, muy bacano. Gracias, Viviana. Yo creo que tu reflexión, como ese giro que le das a la promoción de lectura es muy importante y es muy interesante. Y eso no sucede si no es como reflexionando todo el tiempo al interior y hacia afuera de lo que está ocurriendo. Es que no hay otra manera, porque si ustedes ven cada experiencia que ustedes han vivido, las que ustedes ven, las que son más famosas, las que ustedes están contando, son diferentes, no se pueden repetir. Y hay unas que no se pueden replicar. Entonces, sí es un camino largo y denso, pero pues, con un aprendizaje pues increíble porque pues, es propio. Felipe. Yo quería resaltar como un poco recogiendo los comentarios que han dicho todos, como la importancia de conocer a la comunidad y de trabajar con la comunidad. Y en este caso del Biblioburro, pues como que uno siente todo el amor que él da por el territorio. Pues para mí también como muy admirable devolverle ese aporte al territorio de uno. Sí, uno a veces piensa que el progreso, la cultura, que es como estudiar e irse, o no sé, que falta un poco de eso, de volver algo, como como esa analogía que estaban haciendo sobre la siembra, cultivar, ¿sí? Aunque el territorio es tan amplio, tiene tantas acciones, eso de devolver, sin duda es importante. Eso yo creo que esa es otra cosa también para pensar en nuestros proyectos. Orfa. Sí, gracias. Pues yo quiero resaltar la parte de lo que es el espacio itinerante. Te escucho un poquito como lejos. Habla un poquito más duro. Espérate un segundito, que me tocó bajar el... ¿Ahí me escucha? Sí, pero está bajito. No sé si son no sé cómo escuchan los demás. Yo te escucho súper bajito. Muy lejos, muy pacífico, casi no se escucha. Sí, ¿en qué país estás? ¿Ahí me escucha? Sí te escuchamos, sino que es bajito, entonces nos toca así como así. Ay, ¿qué será?
¿Ahí me escucha? Sí, no, pues habla que nosotros te acusamos, Bueno, el oído. quería Pues. resaltar lo del espacio itinerante como la posibilidad, digamos, de reconstruir las historias, ¿no? Porque también debemos visualizar, digamos, en este proyecto la posibilidad que tienen los niños para, digamos, reafirmarse con la palabra, ¿no? Porque ellos han sido vulnerados, digamos, y realmente pues las poblaciones que han sufrido la violencia pues tienden a callar, ¿no? Y esa posibilidad, ese espacio itinerante donde a partir de las experiencias propias, pues los niños tengan la posibilidad de expresar su sentir o expresar lo que ellos mismos han vivido, ¿no? Entonces me parece importante dentro de este proyecto cómo esta persona hace una mediación interesante en torno a las experiencias, ¿no? Sí, 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 me parece que esa reflexión también es importante de ese tipo de transformación. Bueno, entonces seguimos. Bueno, ustedes mencionan muchas experiencias de verdad importantes, pero sí, creo que ahorita él se está extendiendo a la Sierra Nevada, va a acompañar un proyecto así, pues el burro es ideal para poder subir hasta por ahí, además. Un segundo. Encuentro. Archivo. Bueno. Bueno, entonces seguimos con esas experiencias. Bueno, aquí está el elefante que les comentaba que es. Bueno, las que conocemos pues en los espacios públicos, los PPP, que son además pequeñas bibliotecas que están en estaciones, en parques públicos aquí en la ciudad de Bogotá, y siempre hay un mediador allí que hace el préstamo, pero también en algunas ocasiones realiza pues, actividades de promoción y pues atiende a todo tipo de público. Acá hay una imagen, esta no sé de dónde es. Bueno, y en espacios comerciales aquí hay una experiencia importante. Bueno, sí, estoy siendo como muy local, la verdad, y es mi error. Bueno, estas son la experiencia de las plazas de mercado. Entonces su público son todos, pero especialmente a veces las mamás van con sus hijos pues a vender sus frutas, sus verduras, y los niños pues están a veces como ayudantes o a veces pues no tienen otra actividad que hacer, y estos espacios de lectura pues entran a acompañar a estos niños, a los hijos de quienes trabajan allí. Pero como ustedes ven en la fotografía, no solamente pues tenemos los niños, sino también al final de la jornada, después de que terminan de trabajar, también están allí presentes, o personas cercanas a la comunidad que saben que allí se realizan actividades. Creo que esto es en la Perseverancia y creo que es allí donde más se ha realizado este tipo de actividades. Bueno, entonces ya sabemos que existen unos espacios pero más allá de los espacios, miren que pues hay unas experiencias, una lectura de contexto, una reflexión, unas realidades, unas transformaciones, o sea, todo eso va dentro del proyecto, dentro de lo que ustedes están haciendo, o sea, no todos están hablando, los picnics de palabras que hay en la San Mendoza, lo que hay en el Jardín Botánico, por ejemplo, actividades de edad pues, que también están todo el tiempo fuera de esos espacios y que ahorita pues también están en la virtualidad con los CREA, pues, que son espacios
la verdad, dentro del aula, pero que han logrado un poco cambiar esa situación del aula por espacios un poco más creativos, pues a través de la escritura creativa. Bueno, pero entonces miren que también los espacios, hay otra forma también de llegar allí, y es intervenir los espacios, ¿sí? O sea, como que cambiar la forma que tiene la ciudad, verla diferente y saber que cuando yo camino, paso por el mismo lugar, pasa algo allí porque hay un espacio que ha cambiado, efectivamente, pero que ha sido intervenido precisamente para eso. Entonces, los espacios en la ciudad se han ido especializando en un lugar que debe ser intervenido por los adultos, y en este caso pues tenemos los artistas callejeros o pues, quienes hacen graffiti, prácticamente que este es otro lienzo en donde se hace una lectura del contexto. Prácticamente lo que se ha hecho en las ciudades es que si llega a pasar algo, está la pared allí están los muros, que no son muros, sino que son más bien como más ventanas, para anunciar y hacer una construcción una construcción social y un análisis de lo que está pasando, ¿sí? Por ejemplo, pues esto que pasó con los falsos positivos y el impacto que generó, porque es que todos lo vimos y todos vimos cuando lo estaban borrando también. Entonces, esas lecturas también generan un impacto en el ciudadano. Y aquí tengo, bueno, aquí en Bogotá, bueno, muchas experiencias y en todas las ciudades generalmente, pues estos espacios que son intervenidos. Pero también lo literario está allí, ¿sí? La imagen que ustedes están viendo es en Lima y es como muy común este poeta vanguardista de Lima que se declara un callejero. Bueno, este es un poeta que nació un tiempo, nació en 1903, pero aquí les pongo el fragmento. Y dice, me gusta andar. Ah, bueno, alguien que me ayude a leer este fragmento del poema de Martín Arán, que es su nombre real. Leo. Sí. Me gusta andar por las calles algo perro, algo máquina, casi nada hombre. No estoy muy convencido de mi humanidad. No quiero ser como los otros. No quiero ser feliz con permiso de la policía. Yo no soy un gran hombre. Yo soy un hombre cualquiera, que ensaya las grandes felicidades. Me siento un hombre que no ha pecado nunca. Estoy sin pasado, con un futuro excesivo. Martín Adán. Listo. Y entonces prácticamente que este poeta se volvió un sello. Y se volvió un sello la tipografía, se volvió un sello también la imagen de él, allí está él, y los poemas también, ¿sí? Entonces, pues esa vanguardia de la poesía también, pues lo que quería decir es que si somos hombres de la calle, pues la poesía también debería estar allí, sobre estas calles, estos muros, y esto es como un ejemplo de intervención, ¿sí? Entonces miren que también no solo son esos espacios donde ocupamos y nos vamos, sino también donde se deja huella allí. Y el género, digamos, poético es como el que más está allí presente, obviamente, de pronto porque tanto la estética, los colores, de las formas, ayudan a hacer una poética de esos espacios que se están habitando. Y estas iniciativas que hay, lo que buscan es pues, motivar al transeúnte y tener otro tipo de relación con la ciudad y poder como transitar y preguntarse qué es lo que está pasando allí, ¿sí? Lo está interpelando todo el tiempo, ¿sí? Y
al mismo tiempo se está encontrando con literatura, pero tal vez no todo el transeúnte sabe si está o no, si hizo literatura o no, ¿sí? Sino que, pero lee el espacio, lee esas formas, lee esos poemas, o sea, no puede dejar de leerlos, pasa por allí, y además pues generalmente son muy cortos, son muy sencillos, tenemos digamos que fragmentos de poesía de autores conocidos o de seres anónimos, pero todo el mundo sabe que si pasa por esa calle va a encontrar la experiencia tal del poema. Y yo creo que ustedes han encontrado con esto, con esta estrategia que se llama acción poética, ¿sí? Y esto está en Latinoamérica, esta estrategia de acción poética. Entonces, miren acá, aquí tenemos la de arriba, hay una de Bariloche, otra de Chile, esta de Colombia, y arriba, no sé de qué país es, pero miren, yo creo que ustedes han encontrado estos muros. No estos mismos mensajes, pero miren que son muy cortitos y muy fáciles de leer y es imposible no dejar, pues como pasar inadvertido por allí. Y fantasía textual es que me como así punto, bueno, muchos son como muy, pues también muy populares también, pero definitivamente como de manera, y esa intervención es importante. En la experiencia de la primera versión de edición del diplomado, entonces trataron de hacer algo así, y esta es una experiencia de una estudiante, y estábamos como en ese mismo momento en que salir, de verdad, ninguno salíamos, que fue como en qué, como en mayo, bueno, en esa etapa que sentíamos mucho ese encierro, y pues la idea era que hicieran un micropoema, porque son micropoemas, y intervinieran en algún espacio, podría ser fuera, podría ser dentro de la casa, porque no podíamos salir, la ventana, y esta chica le puso aquí su sello acción poética de Swatch. Quisiera hacer tapabocas para volver a tocar esa boquita. Y bueno, entonces, frente a esto, entonces quiero, no sé si alcanzamos a hacerlo acá. Bueno, este ejercicio pues era pensando el lugar, el contexto y lo que estaba deseando, y entonces lo puso aquí. Pero entonces quisiera de pronto que ustedes hicieran un micropoema, o podría ser no solo que lo creen, sino que puede ser algo tomado, puede ser un verso tomado de otro lugar, de otro autor, pero pensándolo en dónde podría ir ubicado, en qué espacio, bien sea de la casa, del barrio, de la ciudad, podría ir ubicado allí. Entonces, hagamos ese ejercicio. Entonces, si quieren, ustedes lo escriben en un papel o en una diapositiva y aquí lo compartimos. Esto es un micropoema. Pueden inventarlo o pueden tomarlo de algún poeta, pero piensen ese micropoema, ¿dónde debería ir? Si el espacio es ahí donde ustedes están, entonces podrían de pronto tomar la foto, ahí. Si es en el baño, bueno, no sé. Pero si es un espacio pues ya más lejano, donde ustedes quisieran ponerlo, no en la alcaldía, no sé, donde ustedes quieran pensar, bueno, a mí me gustó esto, siempre me ha gustado este verso, pero lo pienso en este momento para ubicarlo en tal lugar. Me gustaría que la gente pasara y cada vez que pasara leyera esto, para que reflexiones sobre esto. ¿Listo? Felipe, dime. Sí, pues yo casi que me había adelantado un poco al ejercicio, ¿sí? Porque pues caminando por aquí, por el barrio, hace un par de meses había hecho un haiku, y precisamente sé el sitio pues porque se me ocurrió como pasando por ese sitio, que es un puente. No es un puente, sino debajo de donde pasas por los carros, o sea, viene la avenida normal y abajo hay un caño, y es un caño que recorre prácticamente todo el barrio.
y a veces pues tiene agua pestilente, a veces no, a veces pues genera igual como el reflejo del agua normal y hasta uno le alcanza a encontrar el encanto. Entonces lo había hecho hace rato y pues se los voy a leer. Ok. Crecen lunas en Bogotá y el agua huye turbia de los pecados. Ok. Pues yo lo pensaría pegar ahí, sí, así como en la barandita amarilla, pasando el caño. Ah, ok, bien, muy bien. ¿Nos los lees otra vez? Yo quiero escuchar de nuevo despacio. Crecen lunas en Bogotá y el agua huye turbia de los pecados. Ujú. Me gusta, me gusta. Bueno, ¿y Tenía lo otra vas a hacer? versión. ¿Lo vas a pegar? ¿Lo vas a pintar? ¿Lo vas? Pues sí, pues ahora que lo pienso, pues se me hace una buena idea, como imprimirlo y pegarlo ahí en la baranda. Exacto, piensa también como en la tipografía de la letra, todo como para que cumpla su... Tenía otra versión para que no sé si parece mejor y A también ver, podrían dar la opinión. Viviana Mazón dice que está muy chimba este haiku. Dale. El otro es, crecen lunas sobre la ciudad y el agua huye del pecado original. No sé si cambia un poco. Sí, sí, sí. Pues a mí me gusta el primero. ¿Qué opinan ustedes, el primero o el segundo? Pero pues sí cambia, sí. A mí me gusta más el primero. Y si lo mezclas y pones, ¿cómo es? Crecen lunas sobre la ciudad y el agua corre turbia del pecado. El pecado original. No, ¿te acuerdas que No, el el primero es original, distinto? no, exacto, sí. Ok. Sí, exacto. Yo creo Crecen, que quitarle el original, el pecado, me parece que es exacto. Sí, o sea, es María, buena idea. dices, crecen lunas sobre la ciudad y el agua huye turbia de los pecados. Exacto, sí, sin el Bogotá. Sí, podría ser. Gracias. Pues gracias. Bueno, y cuando lo hagas ahí nos muestra las fotos, ahí la foto en el chat. Y a ver si pasamos por ahí también. Listo. Bueno, entonces les voy a dar un espacio de ¿cuántos minutos? ¿10 minutos pueden ser? Sí, yo creo que sí. ¿Listo? Y si quieren lo compartimos acá, compartimos pantalla o lo leen, también como... Pero hay que hacer como el montaje. Es que yo No, tengo como... no, porque nos demoramos. No, así como lo hizo el compañero. Si quieres lo escribes. Yo ya tengo uno que quería hace hartísimo tiempo hacer. Ah, listo, a ver. Pero no es en Bogotá, es cuando yo era niña, uno Ah, iba no importa. No. Pues ese es el lugar donde tú quieras. O sea, no. Cuando era niña iba al zoológico de Cali y uno de los planes era ir a tocarle la espalda a los rinocerontes. Entonces ¿Sí? tenía un cuento que era, aún recuerdan los rinocerontes aquel momento en el que los humanos confundidos los llamaban unicornios. Lindo. A mí me Para gusta ponerlo ahí en eso las de los barandas rinocerontes. del zoológico. Sí, eso está muy bueno y pegarlo ahí. ¿Y en qué parte lo pensarías pegar? ¿En qué parte exactamente el zoológico? Entrada, al lado donde están los... ¿Hace cuenta que esto era como un muro? Es que hace muchos años no voy, de pronto alguien de Cali que me diga cómo es ahora. Antes era un muro y uno se subía al muro a tocarle la espalda a los rinocerontes. ¿Sí? Éramos terribles, sí, era terrible. Esos son los años 80 en Colombia, en Cali, se pueden imaginar. No, pues todos estaban Entonces, locos en esa época. sí, y sería muy bonito pegarlo en la parte de arriba del muro, ¿sí me entiendes? Para que cuando Sí. te asomas lo ves ahí pegado, o lo ven los papás que están cuidando a los niños que se están tratando de asomar a tocar los rinocerontes. Sí, no, está emocionante, además es todo retador y también imaginativo, ese juego entre rinoceronte. Unicornio. ¿Y qué? ¿Lo piensas ir o alguien que te lo ponga o cómo? Pues yo había pensado hacer un cuento, pero pues si tocara ponerlo, pues tocaría ir, o que alguien me lo ponga. ¿Sí? ¿Alguien vive en Cali? ¿Alguien de ustedes vive en Cali? ¿Quién está en Cali? ¿Está abierto el zoológico? No lo sé. No, el creo que eso zoológico está no. cerrado. Hace 30 años que no voy a Cali, más. Sí, y de hecho creo que ya no existe lo que dices. Imagínate, lo pude haber cambiado mucho, claro.
Sí, ha cambiado bastante en los últimos. De hecho, yo me fui, pues yo estuve un tiempo ausente aquí de Cali, más o menos 9 años, y el zoológico cambió muchísimo, muchísimo de cuando, pues, cuando yo lo visitaba, que era en los 90 más o menos, a hace 10 años, sí, estaba muy cambiado. Y pues hace como 3 años no lo veo, pero no ha cambiado tanto de 3 años para acá. A ti también te tocó Carlitos, No sé quién es Carlitos. una tortuga Galápagos que vivió muchos años. Ah, sí. Oh, Carlitos. sí, sí, sí. Pero Ahora ahí pues también sería interesante el hecho de que ya no estén los rinocerontes. es que en Bueno, eso estaba pensando, que no sé, creo que la última vez yo no vi rinocerontes. Entonces, pues no, no sé. Es que la última vez, las últimas veces que yo he ido no he visto muchos animales. Ya hay muchos animales que no existen ahí en el zoológico, pues que antes yo sí los veía. Puede ser. Pues esto era una época muy loca donde la gente le rayaba la espalda a los rinocerontes, imagínate. ¿De verdad? Sí, sí, era muy loco. Me acuerdo mucho que uno jugaba a tocarles la espalda y la gente le hacía esos típicos grafitis. Amalia y Julián, así. Ay, no. Sí, Ya pero me imagino haciendo era otro eso. momento en la historia de este país, hace muchos años. Y de los niños, o sea. Todo, ¿no? Como el concepto de los animales, del zoológico. Ya no Sí, iría a un sí. zoológico así, iría a poner un grafiti, por ejemplo. Gracias. Pero igual funcionaría, o sea, si no esté, porque si es, o sea, tendría otro significado, obviamente. Claro, Pero cambiaría. sí, pero igual funciona, porque es la interpretación. Bueno, el que estuvo, el que pase por ahí y se acuerde de ese zoológico en los años 80, entonces sabrá de qué estás hablando, por ejemplo. Voy a pensar bien cómo hacer esto. Dale, gracias. Bueno, voy a dar 5 minuticos más para mirar qué más compartimos. Mientras tanto, entonces, para decirles entonces también que los espacios se intervienen y eso también sería, digamos, otra forma de verlos allí, de quedarse, de dejar huella y de hacer que la gente también pueda girar su mirada a otras cosas. Y yo creo que uno se la pasa mirando la calle todo el tiempo, uno pues no mira el piso, ¿sí? A ver, aquí. Okay. Bueno. Y, bueno, si quieren entonces mientras, pues vamos a mirar. Ah, bueno, entonces esta es como bueno, ahí no sé si han leído la seducente de Piglia y él habla de una máquina. Y acá hay algo pues de algo fantástico también allí, pero los argentinos se lo toman muy en serio de este tema de la represión y de generar como máquinas y mecanismos que puedan contar esa historia que no se cuenta, que no es la historia oficial, y generar otros tipos de narrativas. Yo ahorita les muestro como el video de... Pero, ¿ustedes qué opinan, por ejemplo, de estas intervenciones? Mire, esto fue lo que pasó hace poco. Yo sé que estoy centralizándome en Bogotá, pero bueno, esto fue, recuerden lo que pasó el año pasado, de los abusos en CAI, de lo que pasó en el CAI de Villaluz. Al lado derecho está la intervención del CAI del Parkway y del otro de Sur. Ustedes esto es una intervención también. Y tiene otro tono, obviamente tiene otro tono. ¿Ustedes exacto, de la gaita? ¿Qué piensan de este tipo de intervenciones y cuál es la intervención como tal? Estas lecturas son importantes de hacer, aunque otra vez volvieron y pintaron, y esta es otra intervención también allí, ¿no? Entonces aquí hay varios momentos de un solo hecho. Pero aquí se instalaron unas bibliotecas, bueno, y la gente sí asistió, leyó, y todo lo que representa eso. O sea, la gente no solamente fue a ver cómo quedó, sino que está queriendo decir algo con este tipo de intervenciones. Yo creo que nadie se imaginó que iba a pasar. O sea, aquí pasó algo como muy interesante, es porque
porque entonces estamos hablando de vandalismo y de repente entonces vemos un espacio así transformado en una biblioteca. ¿Ustedes se imaginaron que iba a pasar algo así? Bueno, ¿qué piensan sobre este tipo de intervenciones? En donde la lectura está presente, donde hay movilización, donde hay una juventud, bueno, hay un montón de cosas aquí. Nunca escribiría policía, no será si aprendes a leer. Ok, ajá. Ah, ya. Sí, yo también me acuerdo. Bueno, opiniones sobre esto que pasó hace poco. Felipe. Pues a mí, por la parte personal, me conmovió mucho ver pues, como las imágenes de los CAIs transformados en bibliotecas, porque es un mensaje muy profundo, muy profundo, que por más de que, pues como la polarización del país no deje entender muy bien el símbolo, es muy claro porque pues ahí está, ¿no? Es familias leyendo y un libro es muy inofensivo en últimas. Yo siempre digo como en la promoción de lectura al parque, o cuando uno se sienta a leer al parque, es que tener un libro en el parque es algo muy inofensivo. De entrada es darle un mensaje a la gente como, no le voy a hacer daño, esto es son de paz. A mí personalmente me conmovió mucho. Ahora es un mensaje muy político, completo, lleno de política, y dirigido claramente a las instituciones, al Estado de Derecho un poco. Entonces también pues tiene una carga muy grande. A mí pues eso me conmovió mucho. Sí, yo creo que valdría la pena como reflexionar mucho sobre esto, porque esto no había sucedido, ¿sí? Entonces, aquí hay algún tipo de transformación, hay otro tipo de apropiación de lo que significa la lectura. En otros tiempos, no sé, los jóvenes no habrían hecho eso, digamos. Entonces, creo que sí, habría que estudiar muy bien. Eso que pasó merece mucha atención. Juan Sebastián. Hola, buenas noches. Pues digamos que yo vivo en Suba, muy cerca al lugar donde, digamos, se resignificó este espacio. Y yo pienso que también se han dado en otras circunstancias. Por ejemplo, en Tenaturbay, un CAI que duró mucho tiempo, hoy es en día la Casa de la Cultura de Tenaturbay. Entonces, digamos que es un proceso de resignificación, de cambiarle como el horizonte al espacio, digamos, un horizonte, no sé, pues de castigo, punitivo, digamos, un horizonte de lectura, de encuentro comunitario. Creo que eso lo hace único. En Bogotá hay varias experiencias, digamos que en Suba, que es una localidad muy grande, hay varias bibliotecas comunitarias y muchas de ellas son en espacios abandonados, en donde no había nada antes. Digamos, la experiencia que yo tengo en mi barrio fue precisamente en la bodega de la Junta de Acción Comunal, formamos la biblioteca comunitaria. Entonces, digamos que es resignificar espacios que para las personas en el día a día no significan nada, digamos, no traen nada, digamos que a su memoria, y darle otro sentido, ¿no? Entonces, pues en el contexto en que sucedió pues lo de la gaitana y eso, pues un contexto, digamos, donde pierde la vida la chica, y el nombre que recibe, digamos que la biblioteca, que es el nombre de la chica, no me acuerdo ahora, y desafortunadamente duró como 2 semanas, digamos que tratando el proceso de que fuera otro espacio. Digamos que los policías volvieron y pintaron, hubo una convocatoria para, digamos que a la alcaldesa para que realmente le diera el espacio de biblioteca, pero pues no funcionó. Y creo que alguien en el chat dijo que sí, que también es el proceso, y lastimosamente pues el proceso hay que mantenerlo y muchas veces la fuerza se va perdiendo.
esto del trabajo en la comunidad es de aguante, ¿no? Es de permanecer y de saberlo leer también. Muchas gracias. Sí, me parece que eso es importante. Otro tipo de intervención en los espacios es como espacios además vivos, ¿no? Porque están en movimiento. También en 2 semanas se transformaron, ¿no? Tienen unos hechos que marcan la memoria, no lo vamos a olvidar, ¿sí? Creo que es importante no olvidar también, porque hay unos esfuerzos importantes allí. 2 semanas, pero fueron unos esfuerzos increíbles por resignificar estos espacios. Y esto también tiene que ver con, no solo que es un espacio no convencional, sino con la lectura, con la idea de la lectura y la escritura después de este tipo de hechos. O sea, ¿qué pasa después de un hecho violento, donde la gente tiene una voz de protesta, y la voz de protesta es: queremos espacios de paz con un significado que no olvida, pero que está dispuesto a que procesos, actividades como la lectura se impongan en los territorios, por ejemplo. Bueno. Entonces, la idea, digamos, de este espacio es también que ustedes miren cómo están vinculando estos espacios no convencionales a las rutas de inmersión. De hecho, ustedes ya los tienen, pero traten de ampliarlos, ¿no? De ampliarlos no como espacios, sino de ampliarlos como los posibles objetivos, significados, construcciones sociales, ¿sí? Entonces, ok, el microcuento también, sí, que ganó. Miren todo lo que ustedes están mencionando. Es un recorrido además por la memoria, porque ustedes no solamente están referenciando hechos, este microcuento que menciona Mari, es muy importante, sino que eso hace parte de esa creación de memoria, o sea, no lo vamos a olvidar, ¿sí? Pero además, no solo no lo vamos a olvidar, sino somos capaces de hacer un reconocimiento y una transformación. Edwin dice, ¿lo lees o no lo vas a leer, Edwin? Wow. Todos leyeron el texto de Edwin. ¿Las comillas de quién son? O sea, de qué autor? Wow. Canciones que se han vuelto. Antes de acá hacer el cierre, les voy a pasar entonces, esto basado en... ok. ¿Dónde me lo cuenta? Listo. Y lo que viene a continuación es tuyo, ¿cierto? Ferchito, ¿no hay toque de queda? ¿Seguro? Yo que sí. Entonces, Piglia, entonces, en su novela La ciudad ausente, pues tiene una máquina futurista que está pues, basado en Macedonia. Y digamos que este mecanismo es retransmitir todas esas historias que se van narrando y que han sido pues silenciadas por la dictadura y digamos lo que pasó después de la guerra de las Malvinas, ¿no? Y la idea es que eso siga circulando. Eso pasa con esta novela. Y la idea es entonces un grupo de personas retoma este texto
que lo que hace Piglia también es retomar el texto de Macedonio para volver a contar esta historia perdida, que es la historia pues, no oficial, y que es importante recogerla y transformar también el entorno. Entonces les voy a pasar como un video de lo que hicieron con este texto y cómo lo hicieron. Y ya después entramos como pues a hacer nuestro cierre y sigo pues escuchando viendo o leyendo sus textos de intervención. ¿Están escuchando? Creo que no, ¿cierto? Vamos. Inspirada en la figura femenina de la máquina de Macedonio del libro La ciudad ausente de Ricardo Piglia, y a partir de algunas descripciones que aparecen en el libro, bueno, un desarrollo de esas imágenes, se fue generando la idea de la forma, de la estructura. Una máquina que reproduce relatos de mujeres de diferentes regiones, diferentes edades, diferentes contextos socioculturales. Más que una máquina es como una caja donde guarda estos relatos y esos pedacitos de vida de todas estas mujeres. Nos llevó por lo menos casi un año de preparación, maquinar la idea y después, bueno, el armado final y los últimos detalles. Esas cosas que un poco estaban dibujadas en papel y colocadas a través de unos palitos en el terreno, empezaron a armarse arrimándole nosotros los distintos elementos, siempre con las premisas iniciales, ¿no? Es una máquina, es la que guarda la memoria, es una mujer. La recolección en la calle de estas ventanas, desde ese punto, de tocar a Dios y María Santísima para que a ver si se juntaban algunas ventanas. Luego de juntar las ventanas, bueno, hubo toda una parte de la construcción. Transportarla fue por un poco complicado. Después el emplazamiento fue relativamente sencillo. Está bueno, ¿no?
acá además aprovechamos más esta ventana, más para acá. Uno de los módulos separados. Hay bastante espacio. Los módulos separados son fáciles de transportar y de poder alejar y de agrandar. Sí. Entonces, una vez que está ubicada la máquina, nosotros podemos correr para allá, para acá. Nos estamos comportando como intelectuales pelotudos. Si no hacemos... Pará, ¿me está diciendo intelectual? Tranquilo. ¿Quién era pelotudo? Él es si el no lo intelectual. hacemos, ¿saben cuál es mi clave de Facebook? No. Saber quién soy, de dónde vengo, de dónde vengo, de dónde vengo, un poco de dónde vengo, un poco rescatar mis orígenes mapuche, rescatar mis orígenes mapuche, rescatar mis orígenes mapuche. Para mí la tendría que ir a escuchar, la tendría que ir a ver, escuchar y sacar sus propias conclusiones sobre el total, no llevarse por la imagen sola, porque acá no solamente es imagen, sino es volumen y es esa magia que tiene el audio, lo que se va a escuchar y los relatos de esas mujeres. Para mí ahí cierra todo el concepto de todas las máquinas, más allá de que parezca o no parezca una cosa, o la otra, o lo que quiera hacer, ¿no? Me parece que las formas se las va a dar cada uno a la medida que uno lo va escuchando. La pieza está yendo hacia el público, ¿no? Se interpone, por así decirlo, en su camino, en su vista, y nos resulta interesante ver qué sucede con el pasar del tiempo. La obra quedará allí hasta que todo el tiempo que resista, y ver cuál es la reacción del público, del amplio público, del amplio espectro de minorías que forman un público. Listo. Bueno, pues aquí es como a partir de la literatura, de lo que sugiere un relato de Piglia, donde él le está de todas maneras directamente incitando al lector a que haga algo, a que esa historia oficial no se quede así, porque necesitamos otras narrativas, pero necesitamos unas narrativas que tengan unos mecanismos que funcionen, que se distribuyan, que se puedan expresar, ¿sí? Y es ahí donde la literatura y la lectura logra salir de allí para intervenir estos espacios. Entonces, esta es otra forma de espacios no convencionales que han sido intervenidos por la comunidad, pero a partir de lo que la literatura también es capaz de hacer con sus lectores, que no se queden inmóviles y tengan ese mecanismo para recordar, para tener memoria, para darle voz a esas mujeres. Y este es otro espacio también muy importante. Entonces miren ustedes cómo los espacios no convencionales son tan amplios, tan vitales, tan necesarios y muy, muy reflexivos, ¿sí? Obviamente uno, por eso digamos si se requiere esta planeación. Así digo, María. María, creo que se ve abierto, el micrófono estaba abierto. Bueno, entonces aquí va la sesión. Espera un momento. Listo, ya. Hasta aquí nuestra sesión. Quería como mostrarles, también escucharlos frente a sus experiencias vitales con estos espacios no convencionales. También que los vinculen con sus proyectos,
con este trabajo que están realizando y que están planteando, y que sean muy ambiciosos también, que sean muy arriesgados, también que valoren también sus iniciativas y su emocionalidad también. O sea, eso es tal vez lo más valioso. Y estos espacios necesitan ser explorados también a fondo, ¿no? Porque no son espacios para ocupar porque son los que hay, no son espacios que existen en nuestro contexto porque tienen una necesidad de ser leídos y de ser convocados, ¿sí? Entonces, creo que estos talleres son precisamente para eso, para que ustedes sigan en ese proceso de creación, en esta ruta de inmersión que vamos hasta la mitad, pero que tiene un planteamiento, que es el planteamiento, y que después en la segunda sesión van ustedes a terminar con las actividades un poco más específicas, pero esta primera parte de justificación, de objetivos, es muy importante porque debe ser más que formal y esquemática, debe ser muy amplia y con mucha determinación de esos objetivos que ustedes quieren cumplir y que ustedes pues ya están andando en sus proyectos. Entonces, no sé, ya estos son los espacios no convencionales. Creo que hay más, pero si hay más exploraciones, es también qué es lo que yo puedo hacer con los territorios, ¿no? Miren que hay diversas formas. Entonces sigan jugando, no dejen sin hacer la actividad de tipo acción poética, ¿sí? Es importante, lo pueden hacer en casa, inclusive, ay, yo quiero que mi esposo, no sé, alguna cosa especial, pero quiero que lo vea porque en un espacio, porque sé que ese espacio más ese microcuento o micropoema va a poder hablar de otra manera, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, no sé si alguien quiere hacer también unas palabras de cierre, un aporte, una ampliación de lo que hemos explorado el día de hoy. Bueno, estoy leyendo acá, Daniel Bello, entonces, bienaventurados los aventureros, porque de ellos serán los tesoros de la imaginación. Y bueno, ¿y dónde lo ubicarías, Daniel? Bueno, pues dentro del proyecto que yo presenté para la ruta de inmersión, es una librería itinerante que recorre los parques del barrio. Entonces, pues tenemos como varios parques, pero hay uno como el central, ahí hay una pared grande que pues se da como para, pues no sé si se da, pero ya la dieron para hacer grafitis y intervenciones de este tipo. Queda justo frente como el parque en el que juegan los niños. Entonces creo que sería un gran lugar para poder plantarla ahí. Ah, ok, perfecto. Bien. Yo tengo una idea, es pequeñita. Sí, mi idea. Pues es que recientemente la luz, o sea, el poste enfrente de mi casa está intermitente, pero eso ya ha pasado varias veces y siempre llamamos a que cambien el bombillo y no pasa nada. Entonces pensaba en una frase como, en un abrir y cerrar de ojos se nos va la vida. Ok, sí, me gusta como lo vital que puede ser la luz, ¿no? Ajá. Sí, esa analogía me gusta. Y muchas gracias por la clase, estuvo muy interesante. No, gracias a ustedes por sus experiencias, porque uno va como ampliando cosas, porque la actualidad esta situación ha sido muy importante y vital, y creo que toca expresar por donde sea, toca hacerlo. Trabajando, pensando, sintiendo, o sea, como que creo que es el momento para sacar todo lo que estamos sintiendo en estos momentos, y hay muchos mecanismos también que podemos entrar en contacto con el otro,
y si se puede cambiar cosas, y si se puede construir, creo que sí. Bueno, ¿alguien más? Ya decimos adiós. Perdón, bueno, adiós. Bueno, bueno, listo. Yo quisiera compartir algo. Sí, dale, Juan Carlos. Pues bueno, son 2 ideas. Una viene pensando en el cine. También me entusiasma mucho y a mí me produce una sensación muy fuerte e intensa cuando logro reconocer ciertos espacios en las películas bogotanas y colombias. Entonces se me acaba de ocurrir como muy interesante sería hacer unos stencil con los fotogramas en donde sucedieron esos planos dentro de las películas. Por ejemplo, se me viene la idea de, por ejemplo, La sombra del caminante, hacer ese stencil tan bonito del hombre que carga al otro en la espalda. Sí. Justo ahí en la carrera séptima en donde transcurre eso. O digamos en La sociedad del semáforo, esa película fue grabada en un semáforo del barrio Egipto, entonces sería como intervenir ese semáforo en particular, como de alguna forma hacer que haya una mención y un homenaje a esos espacios en donde sucedieron esas películas. Bueno, eso se me ocurrió ahorita. Y la otra idea que llevo pensando, esa sí la quiero hacer como acción poética. Sería un poema. Si quieren, les puedo leer. Sí, sí. Se llama La oda a la empanada. Oh tu reina abultada, loada seas, poema objeto, luna menguante de trigo y arroz. Talón de Aquiles de los gordos que como yo te miramos con lujuria contenida en las vitrinas y luchamos contra bombillas calientes para levantarte en grasosa victoria. No podemos tenerlas a todas. Tu crujir es música, música aceitosa. ¿Cómo decir que no a una empanada de lechona si su solo nombre es oración? Festín del hambriento, deleite del borracho, botín del mendigo. Eres más antigua que Cristo. Los griegos te bajaban con vino y los turcos te llamaban falai. Los italianos sí que te gozaron, pues te conocieron en tamaño gigante. También los gallegos que te rellenaban de mariscos. Mi tiempo también se ha dividido antes y después. Entonces, la idea que tendría con esto es mandar a imprimir posiblemente servilletas o bolsitas y dárselas a un amigo que hace unas empanadas muy buenas. Este poema se lo dediqué a esa persona en ese libro que salió con ese poema. Y nada, pues que los que compren su empanada tengan una servilleta con ese poema para que... Que tengan unos buenos argumentos, o sea. No, está muy bueno, ¿no? Sería Yo buenísimo como para un nuevo negocio de empanadas, la empanada literaria, la grasa que alimenta el alma, no sé, una cosa así, y que uno se lleve su recuerdo, imagínate, ¿no? Sí. Grasa toro. Así como nombre de autor. Y bueno, pues si me va bien, pues ahí tengo otro poema sobre la lechona, entonces ahí ya... Eres un ídolo. Yo creo que todos están esperando por esas palabras. Sí, no, yo creo que... Buen cierre, vamos a comer empanadas, eso ya dio hambre. Gracias. Sí, bueno. Entonces que pasen feliz noche y bueno. Estaremos entonces esta semana con la profesora Mónica revisando haciendo retroalimentación de sus proyectos en ruta de inmersión y maleta. Y bueno, vayan también pensando para seguir como alimentando, no solo con empanadas, ¿no? ¿Listo? Bueno, un abrazo para todos. Gracias. Gracias a todos. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, feliz noche. Gracias.